Entramos a la última parte de este programa, maratónico programa que comenzó a las 8 o 10 de la mañana, conversando mientras abordaba el vuelo con destino a Punta Arenas el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, luego de haber sido recibido ayer en el Palacio de la Moneda para desnudar la realidad de los municipios de Chile. Tuvimos a la intendente hablando sobre el tema del transporte. ¿Qué pasa con el transporte? Claro, hubo una reunión con los intendentes de Los Lagos y la región de Aysén, pero eso es para trabajar a mediano y largo plazo. ¿Qué hacemos con los conductores de los camiones, con los choferes que están retenidos en Villa Angostura? Hay más de 100. Hubo violencia ayer incluso entre los camioneros chilenos y los piqueteros argentinos. Una situación complicada, difícil, que puede producir, no queremos ser alarmistas ni mucho menos, pero cuando no pueden salir ni entrar camiones se puede producir desabastecimiento. ¿Qué medidas se están adoptando? Mañana entramos a cuarentena. Pero bueno, 26 minutos nos separan del mediodía y tenemos como invitada a Elisa Justinianovich, que es candidata independiente. Ella representa las organizaciones sociales aquí en la región de Magallanes, fue electa por estas organizaciones sociales y ahí está, caminando, luchando, habrá su partido, también por intentar llegar al Palacio Pereira. No sé si por llegar al Palacio Pereira, creo que no es esa la intención, sino tener en sus manos también la responsabilidad que le podría encomendar una parte importante de la ciudadanía para construir los cimientos del nuevo Chile. Bienvenida, queridísima Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vladi, gracias por la invitación al programa. Aquí estamos con toda la energía en esta ya recta final de este primer hito, ¿no? Que son las elecciones, pero de aquí en adelante, evidentemente, y así como tenemos también toda esta historia de estar ahí súper involucradas en la constituyente, pues vamos a seguir ahí adelante. Pero mira, por ahora, con harta pega. Yo hacía, en el recuento que hacía, hay un tema. Mira, el tema que entramos en cuarentena, una determinación que escuchamos ayer desde Santiago. El tema del transporte, que no es Chile por Chile, tenemos que cruzar hacia Argentina y donde alguna vez tendrá que tomarse una determinación. ¿Cuándo nos ponemos a trabajar en serio para que no dependamos, así como se hizo con la fibra óptica, para no depender con la conectividad de los argentinos? No tenemos nada con los argentinos, pero ellos tienen su propia problemática y hoy tenemos los caminos tomados. Y puede esto provocar desabastecimiento en un momento determinado, a lo mejor más temprano que tarde. Y ahí está el tema de la descentralización, que es una bandera que han tomado todos los candidatos. ¿Cómo descentralizamos Chile y esencialmente esta región geopolíticamente tan importante, Elisa? Efectivamente, bueno, tocas varios temas, Vladi, o sea, hay una demanda súper fuerte y sobre todo de las zonas extremas y aisladas por la descentralización y la desconcentración del poder. Estamos hablando del poder económico, político y administrativo, ¿cierto? No solamente aquellos, sino que también que se otorguen garantías constitucionales para que la participación ciudadana, la democracia participativa, ¿no?, sea también considerada y sea respetada, que sea informada y vinculante para que podamos también tener incidencia en las decisiones que afectan nuestras propias vidas, que podamos tener mayor recursos para nuestras localidades, no solamente a nivel regional, ¿cierto? Y que se quede nuevamente concentrado en Punta Arenas, sino que realmente haya también un flujo de recursos para las distintas comunas, los distintos territorios que existen acá en Magallanes, ¿no? Porque eso podría significar también, y es motivo de constitución, cómo empoderamos a los municipios y los transformamos en gobiernos locales de verdad, con recursos para hacer ciudad. Y con atribuciones. Y con atribuciones, claro, porque hoy se legisla y se le entrega a los municipios atribuciones, ¿no? Se le dan responsabilidad, pero sin recursos. Sí, pues exactamente, si tiene que haber, hoy en día todo queda en Santiago, los recursos económicos están en Santiago y el poder político y de decisiones está también
tomado a nivel central, y eso lo vemos claramente, sobre todo ahora en un contexto que estamos volviendo a cuarentena, ¿cierto? Donde no se ha consultado debidamente a las distintas organizaciones, gremios, a la ciudadanía, cuáles son las vías de poder enfrentar de mejor manera un evento como este, donde ya tenemos antecedentes previos, donde realmente se desequilibra las vidas de las familias, de las miles de familias, porque no hay cómo sustentar, cómo sostener este quédate en casa, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas con la ciudadanía, conversando, dialogando para encontrar soluciones conjuntas. Entonces eso pasa por descentralizar no solamente desde Santiago, sino que desconcentrarlo también desde las autoridades, que las comunidades tengan injerencia en las decisiones, ¿cierto?, que se toman en los territorios, para que así podamos establecer planes y medidas en conjunto y nos sintamos parte también y con nuestras voces validadas, y podamos también así respetar, ¿cierto?, las cosas que decidimos nosotros mismos para nosotros mismos. Es que es muy distinto decidir en cuatro paredes que de forma involucrada con toda la comunidad, y por eso para nosotras es súper importante defender la participación ciudadana, informada y vinculante, porque creemos realmente que ahí radica principalmente el poder, ahí debería radicar el poder, y debiera radicar también una solución concreta a esta crisis de legitimidad que estamos atravesando como país, y no solamente en este país, sino que a nivel global. Estamos con Elisa Justinianovic, candidata a constituyente por las organizaciones civiles, ¿no?, aquí en la ciudad de Punta Arenas y en la región de Magallanes. A propósito de la región de Magallanes, has tenido la posibilidad, porque tú hablabas del centralismo y tú dijiste, y no todo centralizarlo también en Punta Arenas, vale decir, ¿recibiste tú la inquietud de la gente de Tierra del Fuego, de Última Esperanza, de Puerto Williams, de Puerto Williams, respecto al centralismo que podría ejercer Punta Arenas respecto a las provincias y los lugares más apartados de la geografía? Sí, exactamente, Vlad. Y bueno, nosotros como estamos dentro de una articulación mayor, la Coordinadora Social de Magallanes, que reúne movimientos y organizaciones sociales de toda la región, pues nuestro mandato... Ese es el nombre, Coordinadora Social de Magallanes. Entonces nuestro mandato fue elaborado de forma colaborativa y con arraigo territorial en el amplio sentido de la palabra. O sea, han participado en la elaboración de este mandato organizaciones de Puerto Williams, de Timauque, de Porvenir, ¿cierto?, de Natales, de Punta Arenas, de distintas localidades. Estamos ahí hace ya, bueno, me parece bien, desde agosto del año pasado, ya con esta organización consolidada, ¿cierto?, desde la cual recopilamos los resultados de los cabildos y asambleas que se fueron realizando en distintos territorios, y además seguimos levantando instrumentos para poder recopilar también y poder involucrar a la ciudadanía en el proceso de elaboración de este mandato popular. No es algo que se nos ocurrió a nosotros de la noche a la mañana, que queramos imponer, sino que realmente la lista que se conformó desde esta coordinadora fue electa democráticamente en una consulta ciudadana abierta a toda la comunidad con más de 3.000 votantes, y el mandato fue elaborado también abierto y con participación de la ciudadanía, y recopilando también todos estos resultados de los cabildos y asambleas realizados en la región. Entonces, efectivamente, ahí están también plasmadas las voces de cada una de las localidades, y la descentralización ha sido un tema sumamente importante. Hemos escuchado, por ejemplo, tenemos un candidato de Porvenir, de Tierra del Fuego, tenemos un candidato también de Natales en nuestra lista, y ahí es sumamente fuerte la necesidad de, por ejemplo, fortalecer la salud pública, fortalecer y entregar mayores recursos para el hospital que tienen allá, donde ni siquiera, por ejemplo, las mujeres pueden tener un parto allá, tienen que venirse obligatoriamente un mes antes a Punta Arenas, ¿cierto? Y con todo lo que eso implica, sostener la vida en un lugar donde no tienes muchas veces familia, no tienes casa, ¿cierto? ¿Cómo costeas todo aquello? Y el posparto también. Y así un sinnúmero de... Pero digamos, eso es la Constitución, claro. Está en los derechos sociales, ¿no? En los derechos sociales democráticos, donde la salud debe ocupar un lugar muy importante. Totalmente. Sin ninguna duda. Esta es una región prístina, absolutamente. Tenemos el privilegio de estar en una región prístina y que es reserva de la humanidad, reserva de aguas dulces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo protegemos, cómo cuidamos los recursos naturales en esta región de Magallanes?
que es un tema que va a estar también porque tenemos las energías renovables, está el cambio climático, cómo nos adecuamos a estas exigencias. Se viene como gran proyecto de futuro en la región el hidrógeno verde. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo desarrollamos Magallanes cuidando nuestro medio ambiente? Sí, bueno, eso es súper importante, Vlad, y sobre todo en este contexto que estamos atravesando, ¿no? Como humanidad, pero pensándolo también a nivel local, es algo que nos está afectando de sobremanera. El cambio climático, la crisis climática, la crisis de elementos naturales, ¿no? El agotamiento del recurso fósil en base al cual se sostiene también todas las actividades industriales en el mundo, ¿no? Entonces, hemos tenido estos últimos 2 siglos, ¿cierto? Una conversión sumamente acelerada de nuestro quehacer humano y que se ha sostenido en base a este recurso fósil, en base también a la explotación de los ecosistemas y en base también a la explotación de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en base a eso se sostiene un crecimiento económico que se piensa que tiene que ser ilimitado, pero es absurdo porque el mundo es finito. Entonces, cambiar esa concepción es un camino de largo aliento porque es una transformación también a nivel sociocultural. Pero en términos constitucionales hay que expresar esos límites para que realmente tengamos una posibilidad de pensar en el futuro. Y esos límites se establecen reconociendo los ecosistemas, reconociendo bienes comunes naturales, ¿cierto? Reconociendo y consagrando el agua como un derecho humano, y no solo humano, sino que también para los ecosistemas, porque nos debemos de los ecosistemas, depende nuestra vida de los ecosistemas. Reconsagrando también y reconociendo a la naturaleza como sujeta de derechos, porque eso también genera también un cambio en nuestra estructura mental, en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con las otras especies, con el territorio que habitamos, ¿cierto? Hay una necesidad profunda de un cambio no solamente de estructuras, de institución, sino que también un cambio a nivel humano, para que podamos tener también esa posibilidad de revincularnos, de cohabitar, ¿cierto?, de una forma responsable, de una forma que sea sostenible, sustentable en el tiempo. Entonces, bueno, por ahí hay ciertos caminos, pero hay otras cosas, por ejemplo, el principio de acción climática. Queremos también poder consagrar el principio de acción climática, que el Estado tome responsabilidades en cuanto a la crisis climática que estamos enfrentando, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Hay un montón de temáticas que necesitamos con urgencia hacernos cargo, y para eso hay ciertas cosas, ciertos aspectos que consagrar a nivel constitucional para que podamos darle curso con mayor facilidad y no con tantos impedimentos, ¿cierto?, como lo que ocurre hoy en día, que todo es anticonstitucional. Estamos dialogando con Elisa Justinianovic, que es candidata a constituyente por la Coordinadora Social de Magallanes. Entramos a la recta final y nos sorprende la cuarentena. ¿Qué significa terminar una campaña en cuarentena? Claro, votamos, apruebo y rechazo en cuarentena, pero cuando todo el resto de Chile estaba con cuarentena, aquí se suspendió la elección, estábamos en fase 3 en esos momentos, y hoy hay una dificultad, incuestionablemente. No es lo mismo votar en fase 3 que ir a votar en cuarentena. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la comunidad? Y primero, ¿qué te parece a ti esta determinación de las autoridades de salud de llamar a cuarentena a 5 días, 6 días del acto eleccionario en esta región? Bueno, en primer lugar, yo considero de que si es una medida necesaria por el bienestar, ¿cierto?, de la mayoría de la población que está siendo afectada por la pandemia, si estamos ya agotando las camas, ¿cierto?, en el hospital, si estamos también limitados, ¿cierto?, en cuanto a los recursos y tal, que pueden proveer también una atención digna para las personas que la requieren en este contexto de crisis, pues evidentemente es necesario tomar este tipo de medidas. El punto es que realmente sean medidas que sean acorde con las recomendaciones de las mesas técnicas y en relación a las cosas que han funcionado en otras partes del mundo también, y eso se sabe, ¿no? Que sean cuarentenas intensivas pero cortas, para que puedan ser sostenidas por parte de las comunidades, que haya una mayor trazabilidad, que ha sido la herramienta principal que ha permitido controlar el esparcimiento del virus y de la pandemia en otros países, ¿cierto? Si realmente no hay un compromiso para con estas medidas que son efectivas y realmente solamente lo que se quiere es
resguardar, ¿cierto?, el crecimiento económico de determinados grupos privilegiados, ¿cierto?, en desmedro de la mayoría de la población, pues no me parece. En este caso yo creo que sí, que es necesario, pero el problema es que no se ha involucrado a la comunidad, como yo te comentaba también al inicio de la conversación. ¿Y qué hacemos con todos aquellos que tienen la imperiosa necesidad de salir a buscar el sustento de manera diaria? Tantísimos trabajadores, hombres y mujeres, que lo hacen de manera informal. Exactamente, ese es el problema, Vladi, porque no hay respuestas reales para poder sostener ese quédate en casa que están obligándonos a someternos, ¿no? No hay medidas efectivas, hay esto del IFE, del bono, que no sé qué, pero todo realmente está sujeto a un montón de impedimentos, un montón de restricciones, donde realmente la mayoría de la población no puede acceder a ello. Y acá necesitamos medidas que sean universales, se está exigiendo una renta básica universal para poder sostener este quédate en casa, porque de otra manera no va a ser efectivo decretar una cuarentena, porque las personas, por mucho que tengan ese impedimento legal, ¿cierto?, hay una necesidad mucho más importante de alimentarse, ¿cierto?, de poder pagar sus cuentas para no quedarse sin gas, por ejemplo, en un contexto de comprar leña. O sea, hay cosas que son básicas, que hay muchas personas, muchas familias que no están teniendo los recursos económicos necesarios para sostener lo básico para la vida, lo básico, Elisa, alimentación, ¿tú crees, calefacción en este clima? ¿Crees que la democracia ha estado en juego en Chile en el último tiempo? La estabilidad democrática de Chile. ¿Cuáles son las medidas para fortalecer esa democracia? Para devolver la credibilidad institucional que hemos perdido. No se cree en nadie. Mal evaluados los políticos, que son, o sea, es la base de la democracia. Sin política no se hace democracia. Me podrás decir que hay que cambiar la manera de hacer política, pero la política es imprescindible para sostener la democracia. Y yo no sé, pero entiendo de que todavía no se encuentra un modo de gobernar, un sistema de gobierno mejor que la democracia con todas sus imperfecciones. ¿Cómo mejoramos esta democracia? ¿Cómo le damos sustento democrático? ¿Tú eres partidaria, por ejemplo, de que se lleve a cabo ahora una acusación constitucional contra el presidente Piñera? Sí, de todas maneras, Vladi, es algo que se viene exigiendo desde distintos territorios a nivel nacional, plurinacional, porque se le atribuye también la responsabilidad, ¿cierto?, por ser el presidente, ¿no?, de este gobierno, la responsabilidad del mal manejo, pésimo manejo de la pandemia, y no solo aquello, sino que también todos los crímenes, todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han ocurrido bajo su mandato. Entonces hay una necesidad imperiosa de que eso cambie, de que podamos dar fin de una buena vez a este gobierno que ha sido tremendamente nefasto para el país, para la ciudadanía, para la vida de las personas, y que pasemos a un gobierno provisorio en este momento donde hay una crisis, como tú bien decías, de legitimidad muy profunda. O sea, ya esta semana la encuesta CEP aparece nuevamente con unas cifras bajísimas de aprobación, 9%, 9% presidente, 8% Parlamento, 2% partidos políticos. O sea, esto no ha mejorado en nada, y es porque no han tenido, o sea, realmente la desconexión ha sido tan profunda que no han tenido ni siquiera la posibilidad de restablecer, ¿cierto?, un diálogo, una comunicación, medidas que sean acordes con esta crisis. ¿No tienes confianza en este encuentro o reencuentro que se ha producido entre el Poder Legislativo, sus mesas directivas, y el Poder Ejecutivo para buscar soluciones, ¿no?, tendientes a llegar con mayor prontitud y oportunidad, cosa que no se ha logrado, con recursos no solamente a los que más necesitan, a los más pobres y vulnerables? Hay una clase media que está absolutamente deteriorada, y vastos sectores del emprendimiento, muchos quebrados y otros con innúmeras dificultades. Exactamente, acá solamente se intenta afirmar, ¿cierto?, bajo la línea de la pobreza y llegar con ayuda a esas personas, ¿cierto? Pero por otra parte, como tú bien dices, esta clase media se sustenta en base al crédito, que es el sistema que se impuso también en la dictadura militar, ¿no?, con esta constitución de que vamos a establecer un modelo neoliberal donde van a tener acceso, van a tener libertad según lo que tengan en su bolsillo, y si no lo tienen, pues vamos a tener tarjetas para que ustedes puedan endeudarse de por vida y adquirir esas cosas que ustedes necesitan, ¿no? Cosas que son básicas, estamos hablando de salud, de educación, de vivienda, ¿sabes? O sea, son cosas que debieran estar garantizadas por parte de un Estado a nivel constitucional, y eso es lo que estamos peleando y lo que queremos incorporar, porque no puede ser que dependa de nuestros bolsillos
poder acceder a una intervención quirúrgica para poder salvar nuestras vidas, para poder acceder a un tratamiento, ¿cierto?, para una enfermedad terminal, por ejemplo. Hay un montón de situaciones tremendamente injustas y que vulneran nuestros derechos humanos, derechos sociales, que están plasmados en nuestros tratados, ¿cierto?, internacionales de derechos humanos, que son internacionales, sin embargo acá no se respetan. Entonces, es sumamente importante que podamos avanzar, ¿cierto?, en hacer estas transformaciones profundas para que esto no siga ocurriendo. ¿Cree que se puede avanzar a través de este reencuentro entre los poderes que están en disputa, legislativo y ejecutivo hoy? No, yo no creo. O sea, acá esta clase política, la que ha estado en el poder durante 30 años y no ha hecho nada por cambiar la situación que estamos viviendo y atravesando y que hemos tenido que sostener durante todas estas décadas, pues ¿por qué deberíamos confiar ahora que van a hacerlo? ¿Por qué ahora? Porque con sus lemas y tal, y que sus tremendos programas transformadores, ¿por qué lo van a hacer ahora y no lo hicieron en 30 años? Ya la confianza se perdió, se rompió y no han tenido gestos políticos para poder recuperar esa confianza tampoco. O sea, vemos tampoco cómo hay, ¿cierto?, una respuesta efectiva frente a la crisis que estamos atravesando, social, económica, sanitaria, ¿cierto?, tremendamente profunda. No han habido respuestas efectivas y eso lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente cómo los dolores que estamos atravesando como sociedad y las precariedades que estamos atravesando por culpa de este pésimo manejo y porque no hay respuestas efectivas. Entonces ya no existe esa confianza. Gestos políticos como, por ejemplo, que en el proceso constituyente nos hubiesen permitido tener un rayado de cancha que sea equitativo para todas las candidaturas, ¿cierto? La cancha está inclinada. Definitivamente para ti la cancha tiene inclinación. Absolutamente. Ese acuerdo por la paz que fue zanjado de partida en cuatro paredes y negándonos la posibilidad de participar. Se hizo en el Congreso. Claro, pero no participó ninguna de las organizaciones, no se escucharon las voces de la ciudadanía, no se escuchó ni siquiera el grito de asamblea constituyente que se estaba plasmando también con mucha fuerza en todo el país, ¿cierto? Se le cambia el nombre, vale, que uno pudiera decir, vale, es otro nombre, pero además tiene un montón de restricciones y se diseña la ley a la medida de los partidos políticos también, ¿no? Sabemos perfectamente que es prácticamente igual que las elecciones de las parlamentarias bajo la salvedad de que es paritario el proceso y eso gracias a los movimientos y el empuje feminista, ¿no? Que evidentemente ya era ineludible que lo pudieran incluir porque si no nos íbamos todas encima de esto. Pero por otra parte, por lo demás está diseñado a la medida de los partidos. Ellos siguen teniendo mayor visibilidad, concentran el capital comunicacional, el capital económico, ¿cierto? Hay una tremenda desventaja de las candidaturas independientes que venimos desde el mundo social a la hora de competir con estos candidatos que ostentan cuentas millonarias de CERVEL porque están financiados, ¿cierto?, por estos grupos que quieren mantener sus privilegios y les financian, ¿cierto?, para que ellos puedan defender estos privilegios en la ¿Magallanes no es la excepción? No, absolutamente no. O sea, sabemos perfectamente la cantidad de millones que concentra, por ejemplo, Rodrigo Álvarez en su cuenta, Manuel Gallardo también, ¿cierto?, Mauricio Daza, ¿cierto? Son candidaturas millonarias. Y bajo eso hay evidentemente un desequilibrio muy grande y una falta a la democracia en ese sentido, porque no se compite en igualdad de condiciones. Entonces, finalmente, quienes tienen mayor visibilidad, mayor recursos económicos para aparecer en los medios de prensa, ¿cierto?, mayor para pagar publicidad, las gigantografías, etcétera. Hay un montón de desequilibrios que se producen y sabemos que en una sociedad que ha deformado también su opinión pública en función también de los medios de comunicación masivos, porque en este país no tenemos garantía de derecho a la información ni derecho a la comunicación, ¿cierto? Entonces, evidentemente, eso afecta en el resultado final de las elecciones. A propósito de aquello, ¿la libertad de expresión debe estar en la nueva Constitución bajo esta mirada que tú planteas? ¿Debe ser una razón fundamental para el Chile que construimos? Hablando, por ejemplo, de la televisión pública, y hablando de los medios en general, los medios de expresión en general, escritos y hablados, ¿debe estar la libertad de prensa inserta en la nueva Constitución? ¿Y qué se considera o qué se debería considerar por libertad de prensa? Bueno, libertad de información, libertad de comunicación son cosas fundamentales que pueden generar también estas garantías de poder acceder, ¿cierto? De poder acceder a la información y de poder acceder a tener voz a nivel público, ¿no? De poder comunicar lo que está pasando en tu territorio, lo que está pasando en tu comunidad. Eso hoy en día no lo tenemos. Los medios de comunicación masiva
están disponibles para quienes concentran también el poder económico y concentran los medios de comunicación. Las organizaciones gremiales, las juntas de vecinos, qué sé yo, no tenemos espacio en la televisión, no tenemos espacio en los medios de prensa escrito tampoco, los que realmente son los masivos, ¿no? A los que llega la mayoría de la población. Y vemos que además están tomados por la farándula también. No hay, digamos, una programación que sea acorde con el rol que debiese cumplir un medio de comunicación masivo, que es también informar y educar a la comunidad. ¿Tú crees en la existencia de una televisión pública, por ejemplo? Absolutamente. Creo que es algo que necesitamos con urgencia en este país, porque realmente el medio de comunicación tiene ese poder. Y hoy en día lo que vemos es que ha deformado la opinión que el otro día escuchaba en un programa informativo de la tarde, ¿no?, a candidatos, el Rojo Edward, por ejemplo, pero un diputado fue en salida, diciendo de que el Estado se debería desprender de algunos bienes, partiendo de Codelco y siguiendo por Televisión Nacional de Chile. Entonces digo yo, Codelco, cuando hoy alcanza precios insospechados, cuando está batiendo todos los récords, $4, hoy está, el cobre a $4.46. Es un ingreso muy importante para Chile. Es que eso es un absurdo, y lo que significa. Y bueno, y cuando yo pregunto por la televisión pública, estoy preguntando por el rol que debe jugar Televisión Nacional de Chile, ¿no? Exactamente, o sea... Entonces para muchos son bienes desechables. Claro, pero es que son pensamientos liberales, ¿no? Ahora, no sé si para muchos. No, yo creo que eso ya finalmente son segmentos muy pequeños de la población y que son estas élites, ¿cierto?, que ostentan poderes económicos y que finalmente quieren mantener sus privilegios a toda costa y seguir manteniendo este modelo que ya está derrumbándose en todo el mundo. Elisa, ¿por qué deberían votar por ti el próximo 15 y 16? ¿Por qué no me queda mucho tiempo? ¡Ay, qué lástima! Siempre pasa tan rápido el tiempo. Pero bueno, aquí recalcar que votar por mí no es una candidatura personalista, sino que realmente se está votando por un proyecto, por algo que se ha construido colectivamente desde las organizaciones, movimientos sociales, con miles de personas en todo el territorio regional. Esta es una lista que emerge desde esa voluntad, con esa intencionalidad, ¿cierto?, y de mantener abierto todo el proceso constituyente a través de parlamentos, cabildos, asambleas que puedan ¿cierto?, involucrar y acercarnos efectivamente a esta demanda que tenemos a nivel constitucional de la participación ciudadana, informada, vinculante. Por otra parte, vamos con el compromiso de llevar todas las voces de la ciudadanía, este mandato popular que ha emergido en el territorio, que concentra también y que lleva todas estas demandas de poder transformar nuestro Estado a uno fuertemente social y garante de derechos. O sea, nuestro mandato, que quienes no lo conozcan, métanse a las redes de la Coordinadora Social, a las redes también de mi candidatura, Elisa Justinianovich. Yo voy con toda la energía, con toda la voluntad para poder defender y poder consagrar, ¿cierto?, estos derechos de los cuales nos han privado estas últimas décadas. Elisa, ha sido un gusto una vez más tenerte aquí en Polar Comunicaciones, que te vaya muy bien. Yo te iba a decir, a cuidarte durante esta cuarentena. Tienes que trabajar intensamente estos días, desplegarse con ese equipo de trabajo que tienen de muchas voluntades, que les vaya muy bien y nos reencontramos. Hasta siempre. Muchas gracias. Seguimos con mucho autocuidado siempre, así que con toda la confianza. Con Elisa Justinianovich, candidata a la constituyente, a la Convención Constitucional, representando a la Coordinadora Social de Magallanes, mujer profesional, académica, independiente, estuvo con nosotros. Justo en el momento en que las manecillas del reloj saludan a un cielo azul, celeste, maravilloso en la ciudad de Punta Arenas. Ha sido una larga pero linda jornada que hemos compartido junto a Franco Césped y que volveremos a compartir mañana a partir de pasadita a las 8, cuando se terminen las noticias en Bio Bio, la radio. Hasta mañana, muy buenas tardes, gracias por habernos permitido ingresar a tantísimos hogares en Magallanes, Chile y el mundo. Buenas tardes.